Buenas noches, hermanos. El día de hoy yo les voy a compartir una hermosa enseñanza. Entonces, para que iniciemos este tiempo de culto, le voy a invitar a que cierre sus ojos e incline su rostro para que oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor Jesús, por estos 3 días del mes de junio que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia. Hoy, Señor, que estamos reunidos desde nuestros hogares, que esta palabra llegue a nuestras vidas para confortarnos, para llenarnos más y más de nuevas fuerzas en tu palabra y que conozcamos quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza la he titulado Mi buen pastor en medio del desierto. Y en ocasiones, los hijos de Dios tenemos que pasar por desiertos, momentos de necesidades físicas como los alimentos o la salud, como necesidades emocionales, como el amor y la aceptación, o espirituales como la salvación y la regeneración. Pero podemos experimentar gran fortaleza y llenarnos de fe cuando sabemos que a pesar de todas las circunstancias que se nos presenten en la vida, tenemos un buen pastor que está interesado en nuestro bienestar y nos llevará a pastos verdes y nos hará descansar y nos dará la provisión todos los días. Y esto lo encontramos en el Salmo 23, del verso 1 al verso 4, que es el texto que el día de hoy vamos a estudiar. Entonces, lo invito a que coja su Biblia y leamos el Salmo 23 del verso 1 al verso 4. Entonces, yo lo voy a leer con el favor del Señor Jesús. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis hermanos, hoy en nuestras vidas cristianas nos estamos encontrando con muchas situaciones difíciles y adversas. Muchos nos estresamos por la falta de los recursos, nos sentimos solos, hasta a veces sentimos que nuestra relación con Dios dista mucho de ser la ideal. Muchas veces tenemos sentimientos que reflejan que necesitamos sentirnos amados, apoyados, acompañados. Y este texto que hoy vamos a estudiar me ayudó a mí personalmente. Yo he pasado por mi vida durante estos últimos 4 años, mi vida ha sido una montaña rusa con el Señor y ha sido una gran aventura. Y este texto personalmente me ha ayudado mucho porque yo también me he sentido herida, quebrada, sola, desamparada y sin fuerzas para continuar. Y quizás muchos de ustedes en medio de esta crisis necesitan volver a confiar en ese buen pastor, saber de que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos y que sepan que en medio de nuestra debilidad Él nos carga en sus hombros. Tal vez nuestras situaciones hoy pueden ser como esas ovejas que se apartaron de las otras y Jesús está tomando la iniciativa de ir a buscar esa oveja perdida y cargarla en sus hombros de nuevo. Necesitamos ver a Jesús como nuestro pastor y es una imagen reconfortante
y fundamental para que nosotros nos relacionemos con Él. Lo primero que debemos entender hoy, hermanos, es que el buen pastor en la época del Nuevo Testamento no es nada parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Colombia en ver. Primero porque estamos acostumbrados a ver muchos pastos y abundantes. Y en la época de la Biblia no era así, era todo lo contrario. Cuando el pastor sacaba sus ovejas a pastorear lo hacía era en el desierto, durante el día. Y el pastor buscaba lugares donde habían pocos pastos, porque estaban en medio del desierto. Y buscaba oasis para que ellas pudieran tomar agua y refrescarse. Las ovejas dependían todos los días de la provisión del pastor para que las guiara hacia su comida y hacia su bebida, así como el Señor quiere hacer con nosotros, que aprendamos a depender de Él. Entonces vamos a ver el significado de pastor bíblico. Y el significado es un apacentador, es un guiador de ovejas, es alguien que cuida, que dirige, que atiende, que alimenta y protege su rebaño. Pero me gustaría hoy que nos centráramos en la realidad y en esa realidad de que Jesús es tu buen pastor, es mi buen pastor en medio del desierto, en medio de este desierto que estamos viviendo, y vamos a ver por qué lo es. Y el primer punto, vamos a ver 4 puntos, y el primer punto es el buen pastor que te provee. Los invito a que nos remitamos otra vez al Salmo 23, en el verso 1, donde llega el punto y coma, y dice: Jehová es mi pastor. Y esta hermosa declaración al inicio de este salmo nos debe llevar a comprender que el Señor es mi pastor. Allí no dice que fue mi pastor, ni dice será mi pastor. El Señor es mi pastor en lunes, en domingo, hoy miércoles, en hoy que es junio, en mayo, en el año 2019, en este año 2020, y será y es mi pastor, y es mi pastor en el año que viene. Y esto, mis hermanos, nos debe llenar el corazón de mucha tranquilidad y de mucho gozo. Nuestro Señor Jesús declaró que mientras estemos en el mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ya había vencido, lo dice Juan 16:33. Y hoy, en medio de este coronavirus, nos recuerda que Él es más poderoso que estas aflicciones que estamos pasando. Nos recuerda que Él ha vencido con el poder de su palabra. Hermanos, cuando nuestros corazones se sienten a punto de desfallecer en medio de este desierto que estamos viviendo, porque podemos llegar a sentir eso como yo lo he sentido, como quizás muchos de ustedes, recordemos esta palabra que viene directamente de nuestro Padre Celestial, esta palabra que nos hace ver que Él es nuestro pastor. Y aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos decir y nombrarnos nosotros como sus ovejas. Y en este mismo versículo, en el verso 1, después del punto y coma, encontramos la siguiente frase: nada me faltará. Y siempre que estemos bajo su cuidado, nada nos faltará. Y quiero enfatizar en esta palabra nada. Y esta palabra significa ninguna cosa
que sea necesaria os hará falta. Óigalo muy bien. Ninguna cosa que sea necesaria os hará falta. Él es nuestro proveedor. Busquemos Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo. Y aquí se cumple esa promesa. Porque Él es nuestro pastor. Él es mi buen pastor en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. Hermanos, y mientras nosotros sigamos al buen pastor, nada de lo que nosotros necesitemos, de nuestras necesidades básicas, nos faltará. Yo soy una que puedo decir que durante este año he visto la mano del Señor. Yo estoy desempleada, mi mamá también, mi hermano no labora y hemos visto la mano del Señor y cómo el Señor cumple su palabra, cómo el Señor nos provee en el momento preciso. Juan capítulo 10, el verso 9 dice: Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí vemos que el buen pastor, que es Jesús, nos da la seguridad de que al entrar en Él encontraremos la provisión de todo lo que necesitamos. Todos los días debemos, como ovejas, aprender a depender de Dios. Sabemos que somos cuidados por Él. Y aquí, para que terminemos este primer punto, quiero que lo apliquemos a nuestra vida personal. Y quiero hacerles unas preguntas. Y es: ¿estás sintiendo en medio de ese aislamiento al Señor como pastor? ¿Estás dependiendo de la provisión del Señor? ¿Estás valorando el alimento que viene de Jesús en medio de ese aislamiento? ¿O será mi hermano que al Señor Jesús, que es nuestro buen pastor, no sabe lo que nosotros necesitamos? Los dejo para que reflexionemos en torno a ello. Segundo punto: el buen pastor que te hace descansar. Y esto lo podemos encontrar en el verso 2 del Salmo 23, hasta donde llega el punto y coma, que dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús siempre nos brindará un lugar delicado para descansar de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras pruebas y desiertos. El buen pastor desea que tengamos un espacio físico y espiritual en el cual nuestros corazones se encuentran en reposo. Él quiere que tengamos un prado suave, acogedor, fresco, donde podamos liberarnos de las pesadas cargas de la vida. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y si, mi hermano, es en la misma presencia de Dios en donde encontramos el descanso que nuestra alma necesita. Y sí, y qué mejor lugar que el desierto, en donde encontraremos ese lugar de descanso y de reposo para nuestro corazón agitado, en medio de un mundo lleno de caos, en medio de un mundo lleno de prisa por el mañana. Vamos con el mismo verso 2, después del punto y coma,
Dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. También es un lugar de provisión, porque vemos que junto a aguas de reposo me pastoreará. Donde el Señor pone a nuestra disposición el agua de la vida eterna, junto a aguas de reposo, que es Jesús. Y Juan capítulo 6, verso 68, encontramos la declaración de Simón Pedro, donde le hace esa exclamación diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, mi hermano. Su palabra, que es esta, es el agua de vida fresca, que llena nuestro espíritu, que purifica, que nos llena de energía para seguir en medio del desierto, en medio de la prueba y la disciplina. Juan capítulo 7, verso 37 dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí Jesús se declaró como el agua. Y sí, hermanos, de él beberemos para calmar nuestra sed espiritual en medio del duro desierto, de la dura prueba, de la dura disciplina. Y es esa agua fresca de su palabra la que nos nutre, la que nos renueva, la que nos ayuda en medio de este tiempo difícil. Juan, capítulo 10, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esta expresión del Señor Jesús nos da la connotación de que el Señor quiere tener es una comunión con cada uno de nosotros, una comunión personal e íntima. Como buen pastor, Jesucristo conoce a todos los creyentes de Casa de Dios para la Familia, a los que nos congregamos en Envigado, en Amagá, en Fredonia, en El Bolo y aún en La Aurora. Él conoce tu nombre, Él conoce dónde vives, Él conoce las circunstancias de la vida que te han golpeado, Él conoce los sentimientos que te agitan, Él conoce los sufrimientos que te afligen, Él conoce tu pasado con tus tristezas, amargos fracasos, Él conoce tu presente, Él conoce también tus pensamientos y motivaciones más profundas, porque Él es el buen pastor y conoce sus ovejas. Y aquí viene la aplicación personal. Apliquemos este verso 2 y yo les hago las siguientes preguntas. ¿El Señor está haciendo tu descanso en este tiempo? ¿Estás calmando tu sed espiritual en las aguas de la palabra de Dios? ¿O en dónde estás calmando tu sed espiritual? ¿Estás viviendo en medio de ese aislamiento aburrido o aburrida o tensionado? ¿Te estás dejando pastorear por Jesús en medio de este desierto? ¿O quieres pastorearte tú mismo? Tercer punto. El buen pastor que te conforta y te guía. Y eso lo encontramos en el Salmo 23, verso 3. Y vamos a leer hasta donde llega el punto y coma. Y dice, confortará mi alma. Confortará. Y la palabra confortar viene de dar nuevas fuerzas,
de consolar. Y sí, Dios nos dará nuevas fuerzas para continuar el camino del desierto. En medio de cada crisis, el Señor restaura en nuestro corazón aquello que está herido, que está roto, que está quebrado, y nos atrae a Él para sanarnos. Confortará diariamente a aquella persona que se siente ansiosa o desalentada. Cuando esta persona decide venir a su presencia y decirle: Señor, conforta hoy mi alma, me siento así, desanimada, triste, desamparada, herida. Y Él te animará a seguir adelante. Él te levantará en medio de la prueba, en medio del desierto y de la dura prueba, y te hace más fuerte. Y vamos después del punto y coma en ese mismo verso 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vea, mi hermano, qué belleza el saber que nosotros seremos guiados por el mismo Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesús es el que nos guía en la vida, nos guía aún en medio del desierto y en medio de la dura prueba. Y nos guía también por esa senda de justicia. Y ese camino de justicia quiere decir caminos de rectitud, camino de santidad, camino de rechazo al pecado, camino de dejar a un lado lo malo, dejar atrás lo que se opone a Dios. El Salmo 85, verso 13, dice lo siguiente: y la justicia irá delante de él, o sea, de Jesús, y sus pasos nos pondrá por camino, y sus pasos. Y yo le oraba al Señor y le decía: Señor, tú viniste al mundo y hiciste esto. Tus pasos marcaron, tú pusiste el caminar de tus hijos aquí en el mundo para que nosotros lo siguiéramos. Nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir tus pisadas. Debemos andar como Él anduvo, un camino de santidad, de servicio, de amor, de entrega, de consagración al Padre y al prójimo. Hemos sido creados para el deleite del Señor, mis hermanos, y no hay nada que más le alegre al Padre, y es que nosotros seamos obedientes a su palabra y que andemos por el camino derecho para dar gloria a su nombre, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, así como anduvo Jesús y el nombre del Padre fue exaltado. Hemos sido creados también para buenas obras. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que caminemos en su justicia. Fuimos regenerados por medio de Jesús y Él anduvo unos caminos y preparó también ese caminar para que nosotros andemos en él. Entonces, no perdamos el tiempo, mis hermanos, en las trampas que el enemigo, el mundo o la misma carne nos pone. Recordemos que seremos tentados en medio del desierto, así como nuestro Señor Jesús fue tentado. Y leamos lo que dice Juan, capítulo 10, verso 3, verso 4, donde dice:
A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros como sus ovejas oímos la voz del Señor y le seguimos porque Él va adelante, marcando el destino, marcando nuestras vidas, marcando la pauta. ¿Y qué mejor lugar para relacionarnos con nuestro Señor si no es en el desierto, donde aprendemos a oír su voz en medio del silencio, en donde aprendemos a identificar cuando Él nos llama por el nombre? Y esto nos llena de mucha fortaleza, porque a su vez también restaura nuestro corazón. Ahora apliquemos este verso 3 a nuestras vidas. Y yo les pregunto, ¿cómo te está confortando el Señor en este tiempo? ¿Te quedaste sin empleo? ¿O te quedaste sin ver a tus seres queridos cuando inició este aislamiento? ¿Y cómo te ha confortado el Señor tu alma? ¿O estás a punto de deprimirte? ¿O estás a punto de desanimarte? Punto 4. El buen pastor que te protege. Y personalmente este versículo a mí me toca mucho y me golpea mucho, porque yo en mi vida he tenido episodios, y los que me conocen durante estos 4 años, donde yo he pasado por ese valle de sombra de muerte, con mi familia, con mi esposo, y he sentido, sí, a veces uno siente desfallecer, quebrar, pero viene el Señor y te reconforta, te guía, así como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Y leamos este verso 4, y lo vamos a leer hasta donde está la coma, y dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte. Sí, mi hermano, tenemos que caminar por valles de sombra. Pero ¿sabe qué es lo más especial? Que no temeremos. Porque cuando las situaciones de este mundo, de la carne, arremeten contra los hijos de Dios, podemos a veces experimentar la sensación de haber caído en un agujero profundo, donde parece que no hay salida, donde la depresión puede hacerse presente, y hasta podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido. Y es ahí donde la sombra de muerte pareciera que nos cubre. Y hay momentos en que nuestro pastor sabe que la única forma de llegar a donde Él quiere llevarnos es guiándonos por ese camino que pasa a través del valle oscuro. Y en esos momentos, Él camina muy de cerca, pero muy cerca de cada uno de nosotros, mirándonos, mirando tu corazón, mirando tu actuar, mirando cómo reaccionas. Pero también nos tranquiliza a través del camino. Asegurándonos de que Él nos ama y que está con nosotros, y que todo eso que estamos viviendo obrará para nuestro bien. Pero es aquí donde el creyente y cada uno de nosotros debemos llenar nuestro corazón de coraje y arremeter con valor y pronunciar con autoridad que nuestro Dios ha vencido la misma muerte y no tenemos nada que temer en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de ese valle de sombra de muerte. Juan 10, verso 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él tiene el poder de la muerte,
Y eso nos debe llenar a nosotros de esperanza y de gozo. Vamos después de la coma y dice, y vamos a leer hasta la otra coma, donde dice, no temeré mal alguno, no temeré. O en otras versiones dice, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero esta firme convicción solo puede proceder de una relación íntima y personal con Dios. Cuando yo le digo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Donde aprendemos a conocer el carácter de Dios, aprendemos a conocer su voluntad. Y aprendemos también que en medio de su presencia, Él está con nosotros como poderoso gigante, como lo dice Jeremías 20:11. Y también como nos lo expresa Isaías 41, del verso 10 y el verso 13, donde nos recuerda que no temamos, que Él estará con nosotros, que Él nos ayudará, que Él es nuestro Dios, que Él nos sustentará en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del desierto. Y Él está ahí, a nuestro lado, cuando cruzamos el desierto. Y encontramos, después de ese punto y coma, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como todo buen pastor, nuestro Señor tiene herramientas para brindarnos su cuidado y para protegernos. Y mucha gente piensa que son dos instrumentos y es uno solo. Y es un instrumento que sirve para dos cosas. La primera se usa como vara para guiarnos, para que nosotros nos mantengamos en el camino correcto, y también para Él protegernos de las bestias, de los lobos rapaces que ponen en peligro la vida de sus ovejas en medio del desierto. Y usa también, y la segunda parte es el gancho de la vara, del bastón. Cuando alguna ovejita de nosotros ha caído o está herida, ha caído a un hoyo por descuidarse, el Señor la jala y la pone a salvo. O también lo utiliza para acercarnos a Él amorosamente cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos su cuidado, sin descuidarse ni siquiera de ninguna. El capítulo 10 de Juan, en el verso 3 encontramos: y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Y acá vemos que el Señor nos ama tanto que cuando nos ve desamparados y dispersos nos cuida, nos llama, nos protege. El buen pastor nos conoce mejor que nosotros mismos. Él está de nuestro lado en todo tiempo, nunca nos deja solos. Y frente a la soledad que yo lo he experimentado, Él siempre está ahí. Frente a los temores que también he experimentado, Cristo siempre te va a acompañar. Y también nos da su protección frente a los peligros de la vida. Está presente en nuestro día a día, en nuestros desplazamientos, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos por un camino seguro. Y para que apliquemos un poquito más este versículo, quiero compartir con ustedes una pequeña ilustración. Y para los que lo quieran buscar luego, se llama Huellas en la arena, donde vamos a ver la reflexión de un hombre sobre el sufrimiento de un hombre acá en la tierra y cómo Dios no nos deja nunca solos. Permítanme, yo se las leo. Y dice: una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo
pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Una eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de mí, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaba solo un par de pisadas en la arena. Noté también que sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y le pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonabas en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, Él, fijando en mí su bondadosa mirada, me contestó: mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde yo te llevé en mis brazos. Hermosa reflexión. Y quiero que lo apliquemos a nuestras vidas. Como hijos de Dios, nunca, mis hermanos, vamos a estar solos. Nunca. El buen pastor estará con nosotros en todo momento. Y tengamos la plena certeza y la plena confianza de que Dios es quien nos guía y nos acompaña en estos momentos difíciles que estamos viviendo y atravesando. Bueno, y para concluir, también quiero leerles un apartado de la esposa de Martín Lutero que a mí también me tocó y me dejó muy pensativa. Y es que de eso consiste la vida cristiana. Permítanme, yo se los leo. Y dice: yo nunca hubiera podido entender el significado de muchos salmos, ni hubiera llegado a apreciar ciertas dificultades o sabido de los elementos interiores del alma, ni hubiera podido entender la práctica de la vida y la obra cristiana si es que Dios no hubiera traído aflicciones a mi vida. Y es por medio de las aflicciones en donde aprendemos a conocer al buen pastor que acabamos de leer. Cuando Dios es nuestro buen pastor, mis hermanos, podemos tener la plena certeza que nada nos faltará. Aquello que necesitamos, el Señor lo suplirá. Y sí, hermanos, hoy estamos pasando por momentos de dificultad y de mucho dolor, pero el Señor hoy quiere confortarnos, guiarnos, consolarnos y ayudarnos a caminar por el camino de justicia para dar gloria a su nombre. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra como lo fue para mí. Y vamos a orar. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de este salmo, Señor, a veces lo recitamos, pero ayúdanos a vivirlo. Que tú seas siempre nuestro pastor. Tú eres ese pastor que nos provees. Gracias, amado Rey, porque eres ese pastor, Padre bueno, que nos hace descansar en lugares delicados. Gracias por ser ese pastor que nos guía y nos conforta en medio de esta prueba y en medio de este duro proceso. Y gracias, Señor, porque eres el buen pastor que nos protege en medio de este valle de sombra.
Gracias por estar a nuestro lado y por enseñarnos que nunca estamos solos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y que Dios los continúe bendiciendo.